Bienvenidos amigos de Reporte Knicks a este análisis post partido de lo que ocurrió esta noche entre el equipo de la Gran Manzana y también en contra de los Hornets de Charlotte. Un partido que se antojaba interesante por diferentes factores. De entrada, los Knicks les habían ganado ya los dos partidos previos que se habían enfrentado esta temporada y eso había sido en ambos casos allá en Charlotte. Este era el primero de los encuentros que se iba a celebrar en el Madison Square Garden. Uno de los aspectos importantes que teníamos previo al arranque de este partido era la ausencia de uno de los mejores jugadores de esta escuadra de Charlotte, que es LaMelo Ball, un jugador que tiene un promedio de 33 puntos en contra de los Knicks en esta temporada. Tuvo 32 en el primero de los encuentros y 34 en el segundo. Su ausencia, sin lugar a dudas, iba a ser muy importante para el partido de esta noche. Sin embargo, el que iban a tener de regreso y que no había estado precisamente en esos primeros dos encuentros era Terry Rozier, otro jugador dominante, otro jugador importante, rapidísimo, muy buen defensivo también, que iba seguramente a cargar con gran parte de la responsabilidad para el equipo de Charlotte en esta noche. Y así fue prácticamente durante unos minutos nada más, porque hay que decirlo tal cual, los Knicks sí sufrieron por algunos instantes en el partido, sin embargo lo dominaron prácticamente en su mayoría. Era un partido importante no solo para recuperar la senda de la victoria después de que la semana pasada, hay que recordar que se enfrentaron tanto a los Timberwolves como al Heat y a los Suns, pero solamente pudieron ganar uno de esos partidos, que fue contra el Heat. Entonces los Knicks necesitaban por un lado la victoria para retomar un poco el camino, pero también hay que recordar que el partido de hoy era importante porque era el último que tenía impacto para el In-Season Tournament. Era el último de los encuentros y dependiendo de lo que los Knicks hicieran, no solamente tenían que ganar, sino también eran importante la cantidad de puntos de diferencia que pudieran conseguir. Y es que la situación en este primer In-Season Tournament, ya para el partido final, la verdad es que se puso bastante interesante. Había 5 equipos involucrados para poder avanzar para la ronda de, como comodín, pero también los Knicks tenían todavía la posibilidad de avanzar, incluso ganando su grupo si algunas combinaciones se daban. La verdad es que ese final fue prácticamente cardíaco, final de último momento en lo que corresponde a el partido, más bien a la siembra para avanzar a los cuartos de final del In-Season Tournament, pero al final los Knicks terminaron avanzando. Ya les platicaré cómo estuvo esa situación. Vamos a revisar primero lo que sucedió en el partido, que les decía, un partido que se antojaba interesante, pero también la realidad es que una vez que se supo que no iba a estar disponible LaMelo Ball, prácticamente todo se inclinaba a que los Knicks lo tenían que ganar y cómodamente. Sin embargo, sobre la duela hay que hacer las cosas, hay que ejecutar, y hemos visto en otras ocasiones que los Knicks llegan a entrar en confianza y no pueden terminar con las victorias o se les llega a complicar hacia el final. En este partido pasó también algo similar porque comenzaron dominando, parecía que iba a ser una paliza mucho más grande, al final sí la terminó siendo, pero hubo unos momentos en los cuales estuvieron completamente perdidos y parecía que los Hornets podían llegar incluso a tomar la ventaja en el partido. Así es que vamos a analizarlo rápidamente. El primer cuarto, vayamos como siempre. El arranque fue maravilloso por parte de esta escuadra de los Knicks porque rápidamente se fueron al frente. Tuvieron Julius Randle un inicio de 10 puntos, mientras que RJ Barrett también tuvo 17 puntos. Se separaron ahí hasta por 11. Ahí es donde yo les decía que parecía que el dominio iba a ser total. También un aspecto importante es que estos números que les estoy dando, los 10 de Randle, los 7 de Barrett y también 3 bloqueos de Mitchell Robinson, eso era apenas a la mitad del primer periodo. Realmente por eso les decía que iniciaron bastante bien. De hecho llegaron a estar arriba hasta por 16 puntos en ese primer periodo. Las cosas parecía que iban bastante bien para los de la Gran Manzana. Al final de ese primer periodo estuvieron al frente únicamente por 13 puntos, pero esto se debió a diferentes factores. Primero, la parte de que lo hicieron bien, tuvieron 6 triples y eso fue algo que les ayudó también para ampliar esa ventaja. Pero lo que no estuvo tan bien fueron los últimos minutos
de ese primer cuarto, y es que hubo una sequía realmente tremenda, porque en los últimos 3 minutos de juego los Knicks fallaron 5 tiros consecutivos y perdieron el balón en 2 ocasiones. Ahí es donde se empezaban a ver estos momentos en los cuales parecía que los Knicks no estaban completamente concentrados, no entendían que además de la victoria también el juego representaba algo más, que es, como ya les mencionaba, el poder avanzar a la siguiente ronda, cuartos de final del In-Season Tournament. Pero bueno, los Knicks estaban entonces arriba por 13 puntos. En el segundo cuarto, el equipo de Charlotte se acercó en los primeros minutos hasta 7 puntos. Sin embargo, la escuadra de la Gran Manzana reaccionó y se volvió a separar una vez más hasta por 16 puntos. Vino otra reacción en los minutos finales por parte de los Hornets y eso hizo que la ventaja al medio tiempo ya fuera únicamente de 9 puntos. Otro factor que fue clave fueron las pérdidas de balón, y es que fueron 9 pérdidas de balón para los Knicks apenas en la primera mitad, y eso les costó 11 puntos en contra. Pero parecía que el partido lo tenían dominado, como yo les mencionaba. Por momentos se acercaba la escuadra de Charlotte, pero de inmediato empezaban a calentar la mano, a defender mejor, y las cosas se volvían a poner, digamos, en el lugar en el que se supone que deberían estar por esta situación que ya les comentaba de la ausencia de LaMelo Ball. ¿Qué pasó después? El tercer cuarto fue una historia un poco diferente, porque los Hornets arrancaron con una racha de 11 puntos contra 3. Ahí es donde yo les decía que fue el momento más difícil para los Knicks. Se acercaron entonces hasta un punto, por eso les decía, estuvieron a punto de hecho de tomar la ventaja la escuadra de los Hornets. No lo lograron, pero fue el momento más complicado de los Knicks en el partido. En ese lapso en el cual se acercaron, les decía, hasta un punto los Hornets, los Knicks tenían una racha de apenas una canasta en 10 intentos. La sequía que comenzó también un poco en la parte, más bien como lo vimos al principio, en el primer periodo, volvió a darse aquí en el tercer cuarto, un tercer cuarto que se está haciendo costumbre, que los Knicks no toman o no lo arrancan de una manera muy positiva. En muchas ocasiones a lo largo de la temporada ya hemos visto que cuando terminan perdiendo por muchos puntos, principalmente con rivales complicados, con los que son contendientes tanto en el oeste como en el este, es en el tercer cuarto cuando toman esas ventajas amplias y los Knicks ya no son capaces de alcanzarlos. Entonces, una vez más les sucedió con un equipo que en realidad estaba debilitado, un equipo con el cual no les debió haber pasado, sin embargo, se metieron en ese problema. Afortunadamente, vino una reacción y se volvieron a separar por 14 puntos. Aquí fue importante que fue un trabajo en realidad en equipo. La defensiva lo hizo bastante bien, pero a la ofensiva Randle, Bronson, IQ y Hart fueron los principales para poder, digamos, reacomodar el partido a como debía ser. En los últimos 8 minutos, Randle terminó con 8 puntos, Bronson con 4, IQ con 5 y el caso de Josh Hart terminó con 7. Y con eso entonces los Knicks se separaron, como ya les decía, por 14 puntos después del tercer periodo. Y en realidad ahí prácticamente ya estaba todo definido. Ya los Knicks no tuvieron mayores complicaciones. El partido se entendía que ya estaba completamente inclinado para los de la Gran Manzana. Sin embargo, como yo les decía, este partido representaba algo más. Representaba la posibilidad de avanzar a los cuartos de final del In-Season Tournament. Y lo más importante que sucedió en el tercer cuarto como tal para poder inclinar todavía más la balanza es que los Knicks arrancaron con una racha de 10-2. Ahí justamente fue cuando ya se entendió que no había posibilidades de ganar el encuentro para el equipo de los Hornets, y entonces venía la otra situación. Los Knicks no solo necesitaban ganar, que ya prácticamente lo tenían en la bolsa, necesitaban una gran diferencia de puntos porque había 4 equipos que estaban en la pelea para poder acceder a ese In-Season Tournament. ¿Qué se necesitaba? Estaba complicada la situación, lo platiqué durante el podcast que tuvimos el día de ayer y que lo pueden encontrar en todas las plataformas de podcast, pero se los platico. Los Knicks podían avanzar como líderes de grupo si ganaban su partido, y si el Heat
le ganaba a los Bucks en un enfrentamiento directo. Además de eso, los Knicks necesitaban que la diferencia de puntos fuera a su favor. Tenían 18 puntos a su favor antes del partido, pero la escuadra de los Bucks tenía más 39. Entonces se veía bastante complicado y por eso los Knicks necesitaban muchos puntos, una gran diferencia de puntos para poder concretarlo en este partido. Fueron 24, lo cual los puso con más 42. Hasta ahí las cosas iban bastante bien, pero de todas maneras, por si no podían avanzar venciendo o superando a los Bucks y ganando el grupo, estaba la posibilidad de ser el segundo mejor lugar de los 3 grupos de la Conferencia del Este. Pero para que eso se diera, el primer factor también era ver la diferencia de puntos. Porque para empezar, todos los equipos, como no se enfrentan entre sí, tenían que revisar básicamente quién había tenido mejor diferencia de puntos, y si estaban igualados tendrían que irse al siguiente criterio de desempate, que eran los puntos a favor. Ahí estaban involucrados los Celtics, estaban involucrados los Nets, estaban involucrados los Cavaliers y por supuesto también estaba involucrado el Heat, que aunque estaba en el duelo directo con los Bucks, si lo perdía entonces todavía podía aspirar a avanzar como el wild card. Sucede entonces que los Celtics terminan ganando y la combinación de resultados hace que ellos ganen su grupo. Por lo tanto, los eliminamos a él en ese momento de la ecuación. Posteriormente, los Nets ganan, pero la diferencia de puntos por la que ganan es muy poca. No pudieron acercarse a la escuadra de los Knicks. Otro equipo que también ganó y por bastantes puntos fueron los Cavaliers, pero aún así, gracias a la diferencia de puntos de los Knicks en este partido en contra de los Hornets, de igual manera no los pudieron alcanzar. Entonces quedaban todavía unos minutos y las cosas estaban pendientes de saber cómo iba a quedar la situación, porque todo dependía del partido entre el Heat y los Bucks. Si el Heat, insisto, le ganaba a los Bucks, los Knicks tenían la posibilidad, dependiendo de la diferencia de puntos, de vencerlos. Como había conseguido en este caso ya a llegar a los 42 puntos de diferencia, o a favor en este caso, si los Bucks terminaban perdiendo, como ellos habían tenido 39 puntos, ya la diferencia hacía que con cualquier derrota automáticamente los Knicks hubieran sido el líder del grupo. ¿Qué pasó? Que desafortunadamente, después de que el Heat estuvo al frente por bastante tiempo, terminó ganando la escuadra de los Bucks ese partido. Aún ganando ese partido, si la diferencia por la que lo hubieran ganado hubiera sido solamente por 2 puntos, todavía los Knicks lo hubieran podido todavía avanzar ganando su grupo. Sin embargo, no fue así. Los últimos minutos fue mejor el equipo de Milwaukee. De hecho, lo terminó ganando por un marcador de 131 a 124, es decir, por 6 puntos. 4 puntos de diferencia fue lo que marcó que los Bucks de Milwaukee fueran el líder del grupo y no los Knicks. Los Knicks, que dejaron algunos puntos, insisto, en ese partido en contra de los Hornets, en ese lapso en el cual no pudieron conseguir puntos constantemente, en ese lapso en el cual dejaron que la escuadra de Charlotte se acercara. Quizá por ahí hubiera estado la diferencia para que, a pesar de la victoria de los Bucks, los Knicks hubieran podido quedar con ese primer lugar del grupo. Después de eso, entonces, era irnos a revisar la parte de la diferencia de puntos, que al final, con la diferencia que le ganaron a los Hornets, entonces los Knicks terminan avanzando de manera como comodín, mejor dicho, a el In-Season Tournament. Fue algo realmente emocionante. Incluso durante la transmisión lo platicaban, que había dudas con respecto a este torneo en la primera temporada, qué tanto los jugadores lo iban a tomar en serio, qué tanto no, si también para la afición iba a ser interesante. Muchos pensaban que les iba a tomar algunos años a la NBA poder establecer este torneo. Sin embargo, la realidad es que hubo mucha emoción. Todas las redes sociales estaban siguiendo constantemente la situación de los diferentes equipos. Creo que esa fue una extraordinaria decisión
que el último partido lo pusieran el mismo día, a la misma hora, para que los equipos que estaban involucrados pudieran estar ahí al tanto de lo que estaba sucediendo con los demás y que no se perdiera el interés de, ok, bueno, ya el rival con el que podía yo haber avanzado ganó, ya no puedo avanzar, se acaba ese interés. Entonces los pusieron todos a la misma hora y la realidad es que me parece que funcionó bastante bien. Yo estaba igualmente revisando los números, haciendo cuentas, qué pasaba, si los Bucks ganaban por cuántos puntos, si los Celtics terminaban ganando por una cantidad realmente amplia de puntos, pero sí no se le daba la combinación de resultados y no quedaba en primer lugar de su grupo, entonces iba a pelear por ese lugar en el wild card, y eso hubiera significado entonces que los Knicks tendrían que irse al criterio de desempate para poder avanzar al In-Season Tournament. Aquí, por ejemplo, ya revisando los números finales, les decía, los Knicks terminaron con más 42 puntos. En el caso de los Bucks, pues bueno, ellos quedaron, como les decía, como primer lugar de grupo. Y en el caso de Cleveland terminó con más 29. El otro equipo que les mencionaba que estaba por ahí en la disputa, que eran los Nets, terminó con más 20. El Heat terminó con más 11. Y de cualquier manera, si los Celtics no hubieran avanzado como primer lugar de grupo, su diferencia de puntos fue de más 27. Entonces, de cualquier manera, prácticamente los Knicks aseguraron su pase al In-Season Tournament con esta victoria tan amplia, esta victoria de 24 puntos en contra de los Hornets. ¿Qué sucede ahora? Ahora viene entonces una parte importante porque se para la NBA toda la siguiente semana, se van a jugar los partidos de cuartos, semis y final del In-Season Tournament. Todo va a comenzar el próximo lunes y hay que recordarles algo, es ganar o morir. Un solo partido, el que gana avanza, el que no se va a su casa. Así de simple, así de sencillo. Si bien las finales se van a jugar en Las Vegas, eso va a ser solamente semifinales y final. El primer partido, que es cuartos de final, se va a celebrar en la casa del mejor equipo de cada una de las conferencias, o los que estuvieron mejor posicionados. En este caso, el equipo de los Knicks va a tener que jugar contra Milwaukee el próximo lunes allá en Milwaukee. Un partido bastante complicado realmente, porque sabemos que en el duelo anterior la verdad es que los Bucks dominaron completamente al equipo de la Gran Manzana. No va a ser nada fácil, pero me parece que el hecho de ya haber avanzado es un logro importante, uno de esos pequeños logros que se van consiguiendo a lo largo de la temporada. Y es que además de esta situación de poder avanzar y aspirar, por supuesto, a lograr ese campeonato, la realidad es que una de las cosas que también es bueno en el interior del equipo es que los jugadores estuvieron peleando para poder ganarse ese lugar. De hecho, incluso como les decía, los Celtics estaban ahí en la posibilidad y hasta los últimos minutos, regularmente cuando son partidos más bien con tanta diferencia de puntos, vemos que 5 minutos, 6 minutos antes de que acabe el partido mandas ya a la banca y a ver qué sucede con el partido. Aquí no, aquí se sabía que por la diferencia de puntos podría ser la clave para poder avanzar o no al In-Season Tournament. Y esto también, insisto, que no es solamente por el hecho de avanzar y tratar de pelear el campeonato. De hecho, le preguntaban a Jalen Brunson qué tan importante era esta situación para los Knicks, y él decía que por supuesto era importante porque aparte, o sea, hay premios económicos que les van a dar a los jugadores, pero no se queda ahí. La NBA me parece que hizo bastante bien en el hecho de no solo premiar a los jugadores con bonos económicos, sino también a los entrenadores y a los asistentes de los entrenadores. Y de las cosas que decía justamente Jalen Brunson es esta parte de que es también no nada más jugar por ti y por los jugadores que regularmente están sobre la duela y que son las figuras del equipo, sino también para que esos jugadores que están en la banca y que a veces no ven minutos, o los entrenadores que muchas veces están ahí a la sombra de otras personas como el entrenador principal o el entrenador asistente, que todos los demás del equipo también tengan un beneficio económico. Eso me parece que eso es otra de las cosas que hizo bastante bien la NBA, y creo que también fue uno de los factores por los cuales
los jugadores titulares pusieron mucho más énfasis en sí pelear por avanzar a esa ronda. Obviamente, entre más vayas avanzando, más va a ser el premio económico que tengas. Sin embargo, ya cualquier equipo que haya avanzado va a tener un monto que le van a entregar a cada uno de los integrantes del equipo. Entonces, por eso también creo que fue uno de los factores clave de por qué vimos esta emoción en un partido que parecería sin importancia, porque incluso durante la transmisión Mike Breen decía, los Knicks estaban ganando por más de 20 puntos y de repente va a la línea Julius Randle y dice, esto parece algo ilógico, pero voy a decirlo, estos puntos son muy importantes y no por el hecho de que signifiquen que puedas ganar o perder el partido, sino porque significaban que podías avanzar o no avanzar en el In-Season Tournament. Al final, insisto, mucho drama, muy interesante, la verdad es que bien hecho por la NBA y los Knicks terminan avanzando. Por 4 puntos no pudieron avanzar como líderes del grupo, lo cual hubiera hecho que ellos recibieran al equipo, o que bueno, sí, que tuvieran como local ese partido de cuartos de final. No se logró, se está adentro y vamos a ver ya qué sucede. Insisto, uno de esos pequeños logros dentro de temporada que parecen no ser tan importantes, pero en lo anímico para el equipo creo que los va a ayudar bastante. Así las cosas, se termina entonces ganando. Por supuesto, la escuadra de los Knicks terminan mejorando su récord. Y vamos a revisar ya un poco de los números finales de lo que sucedió en este partido, porque también, más allá de la paliza, hubo cosas que tenemos que destacar. Uno, la aportación del grupo de la banca, que venció a la de Charlotte 50 puntos contra 33, guiados principalmente, como siempre, o como casi siempre, por Immanuel Quickley, que terminó con 23 puntos, y Josh Hart, que terminó con 17 puntos, y de hecho es la máxima cantidad de puntos que tiene Josh Hart, por lo menos en lo que va de la temporada. Y otro jugador que también destacó bastante, la verdad es que jugó bien desde el principio, tuvo momentos como siempre de altibajos, pero al final su desempeño fue también clave para poderse quedar con la victoria, y los puntos que consiguió también en el último cuarto ayudaron también precisamente a conseguir este logro. Julius Randle, 25 puntos y 20 rebotes, doble con más o por lo menos 20 puntos en estas dos estadísticas. La verdad es que hay que destacarlo, son 2 partidos consecutivos en los cuales Julius Randle lució bastante bien. El domingo pasado fue clave para que los Knicks intentaran una segunda remontada en contra de los Suns. Lo habían hecho el viernes anterior en contra del Heat. Ahí sí les alcanzó, contra los Suns no les alcanzó, pero después de una desventaja muy amplia, Julius Randle fue con 17 puntos en el tercer periodo, el jugador clave para que los Knicks cerraran ese partido y que en los minutos finales tuvieran la posibilidad de aspirar a ganarlo. Y el partido de hoy, una vez más, lo hizo bastante bien. La verdad es que hay que destacar, como yo les decía, lo que hizo también Julius Randle, porque fue clave para las dos cosas que estaba buscando esta noche el equipo de la Gran Manzana. Quien no tuvo un gran partido, en realidad estuvo muy apagado, fue Jalen Brunson con apenas 12 puntos. También la realidad es que no intentó ir tantas veces al aro, apenas tuvo 9 disparos en todo el partido y fue un 55% de efectividad. Creo que él entendió que no estaban cayendo los disparos y vio que otros jugadores estaban teniendo buena aportación y decidió mejor ser un jugador de equipo. Terminó de hecho con 7 asistencias, 3 robos, eso fue de la parte más importante, y es de esas cosas que yo a veces les digo, que los jugadores tienen que entender: si no es el día en el que vas a conseguir encestar muchos puntos, pues no importa, pero puedes aportarle a tu equipo de otras maneras, y es una de las cosas que terminó haciendo Jalen Brunson. Por otro lado, tuvimos a RJ Barrett, que también tuvo una noche discreta, apenas 3 canastas de 13 intentos, pero tuvo 9 tiros libres encestados de 9 intentos. Eso me parece que sí es importante, hay que destacarlo. Los Knicks han estado sufriendo bastante en los tiros libres, la verdad es que los porcentajes no son los que deberían de ser en la temporada, y el hecho de que RJ Barrett se haya ido 9 de 9 es algo bastante importante. Y otro jugador a destacar es Mitchell Robinson, que terminó con 6 puntos, 10 rebotes, 5 ofensivos, 5 defensivos, pero más importante también lo que hizo
con los bloqueos. 6 bloqueos para Mitchell Robinson. Una vez más mostrando que es uno de los jugadores más importantes, de los mejores en la NBA, defendiendo el tablero, defendiendo el aro, impidiendo los puntos. 6 bloqueos y también 2 robos ahí en la pintura, el Blockness Monster. Vaya partido que tuvieron estos jugadores, la verdad es que bastante bien, y por decirlo, en este caso otros jugadores que ya no tuvieron tantos minutos pero tampoco aportaron mucho fue Donte DiVincenzo, apenas 6 puntos. Isaiah Hartenstein terminó con 4 puntos. Esos son básicamente los jugadores que estuvieron sobre la duela. Y Quentin Grimes, que terminó apenas con 6 puntos. Así entonces, esta victoria tan importante de los Knicks, que les significa avanzar, insisto una vez más, al In-Season Tournament, y ya veremos qué sucede el próximo lunes. Vamos a ser honestos, es un partido muy complicado, es uno de los mejores equipos en la NBA, ya los enfrentaron esta temporada, les pasaron literalmente por encima, fue al principio de la temporada cuando los Knicks todavía no encontraban un buen ritmo. La esperanza es que después de lo que han venido haciendo las últimas 2 semanas, quitando por ahí un par de partidos contra Celtics, Timberwolves y unos minutos en contra del equipo de los Suns, los Knicks han estado jugando bien y han prácticamente dominado a la mayoría de sus rivales. Entonces, ese ritmo, si lo pueden replicar el próximo lunes en contra del equipo de los Bucks, podría ser algo importante para ver si logran avanzar. Pero antes de todo eso, bueno, todavía hay partidos esta semana, jugarán el jueves y también jugarán el viernes, partidos de temporada regular, y es por eso que los Knicks tienen todavía que concentrarse en lo que viene antes de ese torneo. Jueves es en contra de los Pistons, un equipo con apenas 2 victorias en lo que va de la temporada. Los Knicks llevan 12 victorias de manera consecutiva en contra de esta escuadra de Detroit. No debería de ser un problema. Vamos a ver si es que los Knicks pueden concretar esa victoria. Todavía ese partido va a ser en el Madison Square Garden. Y luego el viernes, un partido mucho más complicado. Viajan a Toronto contra un equipo que les ha hecho mucho daño. La temporada pasada, recordemos que en esa racha de victorias que tuvo los Knicks, 9 consecutivas, el equipo que se las rompió fue precisamente los Raptors de Toronto, en un partido que se jugó en el Madison Square Garden y donde fueron incapaces de parar a los jugadores más importantes de la escuadra de Toronto. Así es que vamos a ver si los Knicks de visita pueden sacar allá la victoria. Serán esos los 2 partidos restantes y sobre eso yo les estaré platicando el próximo jueves en contra de los Pistons. Veremos qué es lo que sucede y aquí entonces estaré de vuelta para comentarles todo lo que haya pasado en ese partido. No me queda más que agradecerles una vez más por haberme acompañado en este reporte post partido de la victoria de los New York Knicks en contra de los Hornets y el pase al In-Season Tournament, a los cuartos de final. Recuerden que pueden seguirnos en todas las redes sociales como Reporte Knicks para tener toda la información al día de lo que ocurre con el equipo de la Gran Manzana. En X o ex Twitter me pueden encontrar como Oscar Pérez o Z Journalist, así me pueden encontrar. La información que encuentran ahí es la misma que pueden encontrar también, por supuesto, en Reporte Knicks. Y no olviden que todos los lunes también tenemos nuestro podcast, pueden ir a revisarlo en las plataformas de Apple Podcast, también en Spotify y también, por supuesto, en YouTube. Ahí está toda la información que ustedes puedan buscar. Si quieren saber algo de lo que ocurrió previamente, pueden ir ahí al archivo y todo lo van a encontrar. Muchas gracias por haberme acompañado. Yo soy Oscar Pérez y regreso con ustedes el próximo jueves.